me llaman a las 2 de la tarde del hospital del Baptist Ok. para decirme que las biopsias habían salido positivas. Oh, wow. Ok, y que tenía cáncer. Ellos ya sabían que estaba embarazada y resulta que la persona que me da la noticia Sí. se pone a llorar. Y bueno, nada, recibo 2 sesiones de quimio, Ujú. embarazada. Oye, con quimio pero sin analgésicos, ¿no? Bueno, sí, eso fue Imagínate, otra eso cosa. sí, porque Claro, no pues sirve. estaba embarazada, entonces no podía tomar analgésico. Entonces cada vez que me operaba, de verdad que tomaba lo mínimo necesario. Entonces, Sí. bueno, mi cuerpo pasó por mucho trauma de dolor que todavía hasta el sol de hoy tengo las secuelas. Claro. Hola, mi gente maravillosa, es un placer que nos encontremos nuevamente en este podcast Engallada, conversaciones que transforman. Y hoy vengo con una amiga fabulosa. Primera vez que nos vemos en persona, nos conocemos hace algunos mesecitos, estábamos haciendo un trabajo virtual maravilloso, hermoso, del cual les voy a comentar luego. Tendremos un programa también acerca de esa parte. Sin embargo, bueno, conocí tu historia de vida, me enamoré justamente de todo ese proceso y dije, mira, esto definitivamente tenemos que conversarlo. Aceptaste el reto de salir porque es la primera vez que vas a hablar al respecto, también de hablar como tal en una entrevista. Y bueno, les presento justamente a Abigail, un placer. Gracias. Sí, le comentaba a Oscar que estoy un poquito nerviosa porque esta es la primera vez que me entrevistan acerca de mi proceso y bueno, espero que sea, así como fue valioso e importante para mí, que sea valioso e importante para las personas que lo escuchen. Absolutamente, así es. Y bueno, es que es tan fantástico a la vez de, como lo íbamos conversando antes de empezar la grabación, mientras nos tomábamos ese rico café, que muchas gracias por él, delicioso, espumoso y todo. Me dijo, un café al estilo venezolano. Y yo, ¿y cómo es? No, con muy buena espuma y todo. Yo, está bien, lo vamos a probar. Y la verdad que encantador, la verdad que delicioso los sabores de cada tierra, de cada país, todas las particularidades. Y bueno, Venezuela te vio nacer, fue el país en el que decidiste empezar este camino de vida como Abigail. ¿Y qué hiciste allá en Venezuela antes de emigrar a Estados Unidos? Bueno, en Venezuela fui geógrafa. Okay. Soy egresada de la Universidad Central de Venezuela. Uh-huh. Estudié geografía. En ese momento creía que por error, pero ya veo que todos los hilos se conectan. Uh-huh. Yo quería realmente estudiar era comunicación social, pero okay. En esa universidad los cupos eran limitados. Entonces rellené las casillas al azar. Sí. Y salió geografía y resulta que, bueno, salí seleccionada para la UCB, así se le dice, y estudié geografía. Soy licenciada en geografía, pude practicarla durante 12 años. En el proceso, wow. Sí, fui consultora. Uh-huh. Allí conocí a mi esposo, que es mi pareja, en el año 2000, ya tenemos 25 años juntos. ¡Wow! Entonces, la geografía me ha dejado cosas muy buenas. Al final me enamoré de la carrera, de ser geógrafo, de todo lo que es, que mucha gente desconoce. Sí. Y de verdad es muy fascinante. Entonces, bueno, fue mi primera actividad y mi primera base en cuanto a todo, en cuanto a relación, en cuanto a pareja, en cuanto a trabajo. Y bueno, ya después por las situaciones de Venezuela, tuvimos que emigrar a Estados Unidos porque queríamos un cambio positivo en nuestras vidas, o sea, seguir evolucionando y ya Venezuela no nos daba ese chance. Decidimos emigrar y en ese momento hago un cambio sumamente sorpresivo y es que empiezo con la peluquería. Claro, entonces, pero bueno, antes de ir a la peluquería, te conociste con tu esposo en el 2000. Correcto. ¿Y en qué año migraron acá a los Estados Unidos? Hicimos un intento en el 2015 y luego definitivamente en el 2017. Oh, ok.
Ah, bueno, pero mira, qué interesante porque ya llevabas una relación consolidada, ya era un proyecto de vida. Correcto. Y todo, y como, ¿qué hacemos ahora ante todo este panorama? Y no fue fácil, supongo, que decir dejar todo, tu carrera, y decir me voy a aventurar, o tenías esa certeza de que aquí iba a ser mejor y dijiste, bueno, ya, se cierra el capítulo Venezuela y me abro a otra posibilidad. Mira, en mi corazón yo siempre quise emigrar. Ok. Siempre quise explorar otros mundos, entonces siempre digamos que quisimos expandirnos. Él Chévere. ya tenía un poco más de cultura, su familia estaba acá, había viajado mucho más. Yo vengo de una familia más humilde, en donde los recursos no en ese momento no teníamos ni para un pasaporte, por así decirlo. Sí. Entonces yo estaba deseosa de salir al mundo. Claro. Entonces migrar para mí, aparte de que lo deseábamos, fue toda una experiencia muy positiva de venir a estar en otro país y echarle ganas y aprender. Tuvimos que empezar desde cero, Claro, como todo así el es, mundo. como todos, así mismo. Pero agradezco cada día porque para mí, no importa lo que tuviera que hacer, Sí. el hecho de estar acá, soy muy feliz. Claro, fue como, mira, aquí, este es mi sitio. Aquí empieza, ¿cierto? Sí, y particularmente me he conectado mucho con Florida. Ok. Yo soy venezolana, pero yo me siento mayamera de corazón. Yo me siento Sí. latina, o sea, amo todo lo del estado. Yo amo Miami, amo Florida completamente y más que venezolana yo digo, wow, me siento es latina. Siento Claro. que todo, el cubano, el colombiano, el Sí, puertorriqueño, eso sí, o sea, es un sabor. me identifico con todos esos sabores que he podido conocer acá, es lo máximo. Por supuesto, mire, yo te confieso, por ejemplo, que cuando he viajado así fuera del estado, ya a los 2 días extraño la comida. Esa es una de las primeras cosas que digo, cómo se come de rico y qué variedad que hay. Sí. Porque esa multiculturalidad que hay en esta zona permite que hoy pueda probar de este tipo de cocina, de otro, aquí y demás. Entonces es una gama tan amplia y tan variada que digo, wow, es maravilloso. Me encanta. Totalmente. A mí me pasa que cuando viajo a otros estados, extraño el sol. Extraño el sol, bueno, la sí, temperatura, también. los cielos azules, la cercanía al mar. O sea, digo, bello los otros estados porque Estados Claro. Unidos es hermoso en su Sí. totalidad, pero a mí me gusta mis palmeras, mis Sí. guaguacó y mis cocodrilos. Exacto, sí, es con ellos incluido. Con ellos incluidos, sí. De verdad, soy muy bendecida de estar acá. Maravilloso, qué bien. Y entonces ya estando acá, claro, vienen esos primeros retos y tú hablabas de empezar, por ejemplo, de decir, bueno, aquí no puedo ejercer esa profesión todos esos años, me abro una nueva posibilidad. ¿Tú habías vislumbrado en algún momento el tema de peluquería antes o fue estando ya acá frente a las posibilidades? Si te soy honesta, jamás. Oh, wow. Porque realmente no fue algo que yo escogí, sino una sugerencia de una persona a la cual yo acepté ese consejo. Ya la familia de mi esposo estaba acá y me dice una prima, mira, ¿por qué no estudias algo técnico de belleza? Que aquí todo lo que es el área de belleza se paga muy bien. Entonces digamos que yo acepté esa sugerencia y por ahí me fui. Entonces empecé a hacer, digamos, como esos primeros intentos de belleza, de estudiar peluquería, uñas, todo lo que tenía que ver con la estética. Y por ahí me fui. Pero realmente no fue algo planeado o no era algo que yo quería hacer de Venezuela. Sí. Pero como te decía al inicio, tenía una finalidad. La peluquería me conecta con lo femenino, me abre un mundo de posibilidades al poder dar un servicio y conectar con una persona. Entonces, no lo quería, pero me pasó como la geografía. Me fui enamorando en el proceso. A pesar de que ha sido difícil aprender, entonces me fui enamorando y estudiando hasta que me hice la profesional que soy. Algo que quiero rescatar es justamente el proceso que ibas comentando, porque me decías, mira, el primer año fueron ¿cuántos clientes? El primer año hice 12 clientes, es decir, 12
Amigas Uno por mes, sí, 12 arriesgadas que se atrevieron, una por mes. Sí. El segundo año, esas 12 personas me recomendaron y hice 56, es decir, a un cliente por semana. Sí. Y ya para mi tercer año, ya estaba haciendo más de 200 personas al mes. Al año, Al año, claro. Sí, entonces fue exponencial, fue muy lindo. Sí. Todos los clientes que yo tengo han sido por recomendaciones del boca a boca. Personas maravillosas que me han recomendado y que valoran mucho mi trabajo y que se sienten agradadas con el servicio. Entonces así fue creciendo mi negocio. Wow. Hasta que me pude independizar. Yo tuve que ir, por supuesto, irme formando desde lo más básico hasta entonces fui a la beauty school. Aquí trabajé en un salón de asistente, que aprendí muchísimo cómo se manejaba la industria acá. Y bueno, fui tomando mis clases en todo lo que yo hacía hasta que me fui formando. Claro, y me encanta porque nos compartes justamente el proceso. Entonces, cómo es esa evolución. Y los latinos estamos muy dados a resultados inmediatos. Como tiene que la empresa o el emprendimiento tiene que funcionarme ya. O quiero tener un ingreso ya, lograrlo todo en un momento, claro. ¿Cierto? No, totalmente. Y al principio yo tenía hasta 3 o 4 trabajos mientras esto se iba dando, porque no era un proceso fácil. Aparte, pagar los materiales, ir a las clases, no solamente ir a la escuela. Entonces, sino ir a clases que eran costosas, que pagas con personas calificadas o con marcas calificadas, era un proceso. Entonces, yo muchas veces trabajaba durante el día, estudiaba de noche y todo lo que era sábado en la tarde, domingo y lunes, que eran como mis días libres, era donde yo podía atender. Y, por ejemplo, yo quiero expresar mi gratitud sobre todo a la comunidad colombiana, porque para mí han sido los colombianos los que me han abierto las puertas acá en Estados Unidos. Todas esas personas con sus corazones, sus casas, todo, o sea, estoy sumamente agradecida. La primera oportunidad me lo dieron mis vecinos en Boito, que son de Medellín, la señora Leida y el señor Carlos. Sí. Y así como les limpiaba su casa, así les arreglaba el cabello y... Mira. Fabuloso. Fabuloso. Mira, te pongo bella la casa y te pongo bello a ti. Sí, eso es el paquete completo, o sea, imagínate, ese servicio está buenísimo. También, mi amiga de Medellín, Ángela, era igual. Le ayudaba con la casa y igual me decía, hazme una hidratación, hazme cualquier cosa. Ella fue una de las primeras que me dio su cabello para experimentar y estoy tan agradecida. Claro, maravilloso como Dios te va colocando esos ángeles en el camino. Totalmente. Para que vayas haciendo ese camino de evolución. Tomaste ya seguridad en ti y demás. Mira, qué chévere, qué bonito. Pero luego, claro, vienen esas siguientes etapas en tu vida, ya estando aquí. Y a mí me encantó, y antes de ir entrando en materia de salud, quisiera que nos comentaras un poco, porque me reía de cómo, pues, con tu pareja que llevaban tantos años, y él decía, bueno, no estamos listos para tener una hija o un hijo, pero tú sí. ¿Cómo fue esa conversación? Sí, bueno, yo he sido de repente una mujer un poco atípica, entonces que no he hecho como las cosas regularmente. Entonces, yo tenía ganas de ser mamá como cualquier mujer y ya después de cierta edad, estoy hablando después de los 35 años, bueno, uno va viendo el reloj biológico y vas viendo a los otros bebés y sales a la calle y te pica ese bichito que tú dices, bueno, quiero ser mamá. Entonces ya yo había hecho un trabajo psicológico de constelaciones familiares durante 2 años en Venezuela y entonces por lo menos yo sabía todo lo que representaba el sistema familiar. Entonces en conversación con mi esposo pues conversábamos, mira, ¿cuándo vamos a ser papá? Él me manifestaba que no quería o que no se sentía seguro de repente por la inestabilidad de la migración y que tenía miedo y es normal. Sí. Y bueno, yo sabía por lo que ya había estudiado
que no podía ser mamá sin su permiso. Entonces, pues, tuvimos una conversación normal de pareja en donde le dije, yo entiendo que no quieres ser papá y lo respeto, pero tú no me puedes quitar el derecho a mí de ser mamá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uy, eso sí, hay que estar contra la pared ahí. Como, sí, entonces fue una situación difícil porque nos queremos y nos amamos mucho y de verdad que nuestra relación ha sido muy bonita. Somos muy felices juntos y era como que, ¿será que nos toca separarnos? Claro. Pero yo sabía que no podía tampoco transgredir su derecho. Entonces, bueno, poco a poco se dieron las condiciones. Sí. Y intentábamos, él ya después se dio, intentábamos quedar embarazados, pero yo tengo varios temas de salud y de repente alguno de esos impedía que quedara embarazada. Yo soy diabética desde hace más de 20 años, diabética tipo 2, y aparte tengo Hashimoto, que es un hipotiroidismo. Hipotiroidismo de Hashimoto. Entonces, esas dos cosas dependiendo hormonalmente, la edad tampoco no me favorecía. Entonces, bueno, ya llegamos a los 40. ¿Y qué vamos a hacer? No pasaba nada, no quedaba embarazada. Y decidí buscar a una doctora venezolana que una de mis clientas me recomendó. Sí. Que es especialista en fertilidad. Y bueno, tomamos una decisión. Y la decisión fue, bueno, vamos a chequear si puedo o no puedo ser mamá. Que alguien lo determine. Si puedo ser mamá, me voy a dar la oportunidad hasta los 45 años. Si no puedo ser mamá, pues pasaré por mi proceso y no seré la primera mujer en el mundo que no tenga bebés. Claro. Pero quería darme la oportunidad. Sí. Entonces, bueno, nos conocimos a esta persona, pedimos cita, fue un proceso largo, pues una doctora muy cotizada. Y que la conocí por medio de una clienta. Y nada, nos sometimos a los exámenes. La edad no nos favorecía, ya estaba yo en mis 42 años. Wow. Y mi esposo en los 46. Para suerte de nosotros, todo lo que tenía que ver con el sistema reproductivo estaba muy bien, todo estaba saludable. Sí. Y lo que de repente me impedía era un tema de edad. La ovulación no es la misma para una persona de 42 que para menos edad. Sí, claro. Y el tema de la insulina, de la tiroides, de la diabetes. Entonces, bueno, y sí empezamos a hacer proceso. Fui a mi endocrino, me puso en tratamiento. Y en ese proceso de ver los exámenes, de ver qué decisión se tenía, de ver cómo íbamos a intentar tener una bebé, pues quedé embarazada. Que además no lo sabías. Además no lo sabía. Fue de una forma atípica que te enteraste. No. Pero antes de enterarte de que estabas embarazada, aquí viene la parte emocionante. ¿Te fuiste de rumba? ¿Cómo fue? Sí, ¿cierto? A concierto de... Bueno, yo soy muy rumbera y me había ido para el concierto de Silvestre Dangond, que me fascina. Sí. Y bueno, pues bebe uno lo normal, pero después del concierto me había ido para Atlanta de vacaciones, entonces me fui a Helen y a mí me encanta la cerveza. Y me tomaba los litros de cerveza. Y íbamos a restaurantes mexicanos y pues tomaba tequila y todo ese tipo de cosas. Entonces yo después cuando me enteré que estaba embarazada, yo, wow, doctora, todo lo que vi, me dice, no, tranquila, no pasa nada, pero todo bien. O sea, eran las cosas que uno hace que no sabes que cuando estás embarazada. Claro, así es. Pero entonces, por supuesto, rumba, gozo y todo. Pero digamos que empezaste un proceso en paralelo dentro de los cuidados para chequear si estabas embarazada, pues parte de eso son los exámenes de rigor, ¿cierto? Sí, lo que pasó fue realmente que tuvimos 2 citas. La primera cita es donde nos manda a hacer todos los exámenes. Sí. Y nos manda a hacer los test de ovulación, todos los exámenes para ver cómo estoy yo como mujer, tanto hormonalmente como en el sistema reproductivo. Claro, así es. Y luego teníamos la segunda cita donde íbamos a hablar de los resultados de esos exámenes y de lo que íbamos a hacer. Para la primera cita ella me dice, mira, podemos hacer, ya tú estás en tus 42 y te sugiero que te hagas la mamografía y la citología de control. Claro. Y bueno, perfecto. Sí, es algo natural, es normal. algo natural, ya estoy en la edad. Y fui a realizarme la mamografía y te hacen firmar un consent
de que si estás embarazada. Y yo le decía, mira, todos los test de ovulación salen negativos. Así Claro. que no creo que esté embarazada, firmo y me hago la mamografía. Y luego llegamos a, quedo embarazada, no sabía que estaba embarazada cuando la hice. En ese momento, En claro. ese momento, así es. sí. Porque, así, claro, venías buscándola y nada, y negativo, negativo. No había sentido nada diferente. no había sentido nada Claro, diferente. ok. Ajá. Y luego en la segunda cita que íbamos a ver qué íbamos a hacer para la bebé, pues resulta que fuimos a conocer a la bebé. Estaba embarazada. Oh, wow. Sí. Lo que pasó a partir de ese punto es lo que es un inicio de transformación. Gracias a esa mamografía preventiva de diagnóstico, se dan cuenta que tengo unas anomalías en el seno. Ok. Y a partir de ahí empiezan más estudios. ¿Ok? Ya cuando empiezan más estudios y hacerme biopsias, pues ya sabía que estaba embarazada, que todo estaba bien. Sí. Y resulta que me hacen las biopsias en diciembre porque todos los exámenes pues suponían que podía ser algo maligno. Y en efecto, era cáncer. Entonces, resulta que fue muy cómico la manera en cómo me enteré. Yo estaba trabajando un 22 de diciembre. ¿Acá, con clientes? Sí, no, estaba en Boca Ratón. Ah, en Boca Ratón, ok. Pero estabas trabajando ahí en tu salón atendiendo clientes. Sí, no, estaba haciendo un domicilio. Ah, ok. Haciendo un domicilio y resulta que me llaman a las 2 de la tarde del hospital del Baptist. Ok. Para decirme que las biopsias habían salido positivas. Oh, wow. Ok, y que tenía cáncer. Ellos ya sabían que estaba embarazada y resulta que la persona que me da la noticia se pone a llorar. Oh, ¿cómo así? ¿Cómo así? Explícame eso. Sí. Me llaman del Baptist. Ajá. Señora Abigail, ¿cómo está? Bueno, sí, bien. Mira, te llamo para decirte que las biopsias salieron positivas para cáncer. Tienes cáncer en el seno. Y la muchacha era cubana y me dice, ¿y mi mamá? ¿Y cómo vas a ser tú? Y tú estás embarazada. Y yo así con el teléfono. Ajá. Y la señora del otro lado del Baptist se puso a llorar. Yo como estaba trabajando, pues dije, no. Yo, ok, bueno, muchas gracias. Oh, por Dios. Me bajé un switch. Ajá. Terminé de trabajar. Decidí en ese momento no contar nada a nadie, no porque tuviera confianza con la casa donde estaba, que son fabulosos, sino porque yo decía, yo cuento algo acá y me desbarato. Sí. Así que nada, decidí terminar todo lo que estaba haciendo. Y me vine para Miami, estaba en Boca, bajé a Miami y ahí fue cuando hablé con mi esposo. Ok. Y bueno, tomamos la decisión, era un 22 de diciembre, venía 24, venía 31. Uy, sí, es cierto. Y decidimos no contarle nada a nuestro núcleo familiar hasta después del 6 de enero. Porque yo decía, gordo, yo no quiero que el 31 ni el 24 me estén abrazando y dándome el pésame llorando porque tengo lo que tengo. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, decidimos como guardar el secreto. Pasar unas navidades en donde lloramos, conversamos, pensamos muchas cosas porque no sabíamos si se podía dar. Entonces, hasta el 6 de enero, pues, conversamos. Lo importante aquí a rescatar es lo siguiente. El hecho de que estuviera embarazada y con cáncer alertó mucho a todo el equipo médico. Mi ginecóloga venezolana, la aprecio mucho, se llama Patricia Perfetto. Ella hizo que la cirujana oncóloga me viera antes del 31 de diciembre y hiciéramos un plan de lo que iba a ser para mí. Yo en ese momento tomé 2 decisiones muy importantes que creo que me ayudaron al resto de procesos que le voy a contar. La primera decisión fue confiar plenamente en mi ginecóloga. Ella era el centro de todo. Le dije, por favor, no permitas que en todo mi proceso me hagan nada que no deban hacerme. Yo voy a confiar en ti. Y la segunda decisión que yo tomé fue, sin importar lo que venía, que no sabíamos, que era incierto, yo decidí enamorarme de mi hijo, de mi bebé. Y nunca tuve ningún pensamiento de lo que iba a pasar.
Entonces, nos atiende, antes de salir del cerrar ese año, nos atiende la cirujana, se hace un plan, se decide que se va a hacer una mastectomía y que esa mastectomía se va a hacer a la semana 20 de gestación. ¿Ok? El seno me dio el cáncer me dio en el seno derecho. Y la razón de la semana 20 era porque hasta esa fecha se le hacía lo que era toda la parte del estudio fisionómico al bebé. Entonces en ese momento sabía si el bebé venía o no con alguna condición. ¿Ok? Yeah. Entonces, ahorita no me acuerdo muy bien cuál es el examen, pero es donde le estudian que tenga sus 2 riñoncitos, sus pulmones, su corazoncito, todo esté bien. Y mi ginecóloga dijo, tú no vas a operación hasta saber que la bebé está perfecta de pies a cabeza. Y ahí va nuestra tercera decisión, ya en pareja. Decidimos someternos en operación por 2 cosas. Si no me sometía a la operación, posiblemente no hubiese mamá. Claro. Porque no sabemos en qué hubiese pasado de mí en cuanto al cáncer. Y entonces decidimos anteponer mi vida antes de la de mi bebé. Fue muy difícil, pero ahora viendo lo que les vamos a contar después, valió la pena. Claro. Entonces, bueno, me sometí a la semana 20 y después de múltiples estudios a la primera cirugía, que era una mastectomía completa de 4 horas, en donde me dijeron que si me despertaba y no tenía barriga, la bebé no había sobrevivido. Porque los bebés de 20 semanas pues no sobreviven. Claro. Quiero agradecer, pues estuve con un equipo médico maravilloso, cirujanos, anestesiólogos, bueno. Tú en ese momento te debiste sentir como una Kardashian ahí con todo ese equipo alrededor tuyo. Total, yo siempre dije que con mi barriga me sentía como J-Lo. Eso. Pero lo más importante en esas 20 semanas de espera, que fue hasta febrero 5, todo lo que fue diciembre y enero. Sí. Yo no paré de hacer cosas, yo no paré de trabajar. Exacto, ¿cómo fue esa? Bueno, nada, me enamoré de mi proceso de estar embarazada y le contaba a Oscar que eran como 2 personas. Era la Abigail que tenía el diagnóstico de cáncer y era la Abigail que iba a ser mamá. Para mi bendición, no sé si era que tanto deseaba yo a mi hija y mi embarazo fue divino, fue perfecto. Yo hacía yoga para mujeres embarazadas. Lo hice durante toda la gestación y fue fabuloso. Yo trabajaba, de hecho, el día antes de la operación, yo estaba trabajando. Porque el trabajo con mis clientas me permitió mantener una estructura mental, no caer en la desesperación. Sí. El hecho de yo tener una responsabilidad, algo, pararme. Entonces yo hacía varias cosas. Yo decía, hay que levantarse, bañarse, desayunar, comer, vestirse y salir a trabajar. Y eso me dio una estructura. La estructura de no caer. La estructura de no estar pensando siempre en el problema. Y como me sentía bien, lo pude hacer. Claro. Entonces, por ejemplo, eso para mí fue un salvavidas que yo utilicé. Bajé un switcher, me enamoré de mi embarazo y seguía mi vida como si no estuviera pasando nada. Aparte de un embarazo divino, a mí no me dio náuseas, no se me hincharon los pies, me puse más linda. Como les digo, eran 2 Abigail. Claro, ahora vamos a hacer una pausa estratégica y quisiera que me comentaras de cómo fue esa preparación que te dio la vida, porque sé que tú viviste un proceso con personas que tuvieron cáncer. Sí, correcto. ¿Eso fue cuánto tiempo antes? Bueno, fue... muchos años antes. Yo tuve un sobrino en el 2004. Nació con cáncer en el cerebro. Oh, wow. Sí. Entonces, al año lo operan. Sí. Con cáncer en el cerebro.
era un cáncer que no duraba más de 2 años, que esa era la expectativa de vida. Mi sobrino duró 13. Wow. Entonces, mi sobrino fue mi primer contacto con el cáncer. Tenía otras tías, otras personas que les había dado cáncer, pero de tú a tú, nuestro sobrino fue nuestro primer acercamiento. Sí. Con él aprendimos la cirugía, con él aprendimos que era una quimio, que era un ciclo, que eran las medicinas, que era un protocolo, sí, que se hacía. Entonces, eso fue una enseñanza durante 13 años. Uf. ¿Ok? Wow. Eso fue lo que me preparó. Y cuando a mí me dicen que tengo cáncer y cáncer de seno, lo primero que pensé yo, de cáncer de seno, si es tratado, nadie se muere. Claro, exacto. Si es diagnosticado y tratado a tiempo, pues es uno de los cánceres más estudiados y que tiene una de las más altas tasas de supervivencia. Sí. Entonces, ese fue, por ejemplo, mi primer pensamiento de no asociar la palabra cáncer con muerte. Claro, sí. Yo dije, esto es un cáncer que uno puede pasar y que la probabilidad de éxito es muy alta. Claro. Entonces sabíamos que habían ciertos tipos de cáncer que sí y otros que no. Entonces lo otro fue que con mi hermana y la familia aprendimos muchas cosas de cómo se cuida el cáncer, cómo se cuida una persona en quimio, cómo se cuida una persona ante una operación. Entonces yo trasladé todos esos cuidados para mí. Cuando a mí me llega esa enfermedad, ya yo sabía qué comer, cómo comer, a dónde ir, cómo prepararme, absolutamente todo. Eso fue una escuela. Posteriormente a mi sobrino pasó mi suegro y pasó también otro tío de mi esposo, pasó una tía de mi esposo que era como mi abuelita también. Entonces pude estar con ellos, pero ya teníamos esa escuela, por así decirlo. Ya habíamos sobrevivido, digamos, a todas esas personas amadas. Y ya teníamos una base de qué era y cómo era. Y yo creo que eso nos ayudó a tomar muchas decisiones. Sí. Mi suegra también fue sobreviviente de cáncer de mama, una tía de mi esposo. Entonces, digamos que había muchas cosas. Lo otro que nos dio mucho ánimo es que estábamos acá en Estados Unidos. Entonces, tú te sientes, este país te da la seguridad de sentirte atendido, de saber que no te va a faltar nada, de que lo tienes todo y la mejor tecnología. Entonces yo creo que también eso nos entregamos al proceso, que aquí esa seguridad de salud que no tenemos pues, muchas veces en Venezuela no hay, bueno, en otros países, eso digamos que es invaluable. Claro. Y eso se lo agradezco a este país, haber enfrentado esa situación acá. Sí. Ha sido lo mejor porque en mi país no sé qué hubiese pasado. Claro. Ok, entonces, nada, yo me cuidaba, usaba tapabocas, me preparaba caldos de hueso, me preparaba lentejas, hígado. Entonces teníamos un régimen tanto de doctores y de cuidados en casa, en donde de verdad éramos muy, muy cuidadosos. Y eso fue parte del éxito. Claro. Yo me entregué totalmente al proceso médico, confié en ellos y en mi experiencia fue lo mejor que pude hacer, confiar en los especialistas de acá. ¿Y es muy común que una mujer embarazada tenga cáncer? ¿Tú sabes algo de eso o era...? No es común. Ok. O sea, es muy poca probabilidad, pero pasa. Sí. Mi oncóloga había hablado de otra persona que después del cáncer había quedado embarazada, pero no es tan común, pero pasa. Y es un tema hormonal. Mi cáncer es estrógeno, progesterona positivo. ¿Y qué significaba esto? Significaba que así como mi cuerpo iba formando a esta bebé, también iba alimentando esas células cancerígenas. Y eso fue lo que hizo la premura del equipo técnico de actuar tan rápido y de armar un plan en donde en la primera visita prácticamente se definió hasta la fecha de la operación estratégicamente con la gestación. Sí. Entonces, en poco tiempo, a mí me descubren el cáncer en diciembre, en stage 0, y
para febrero 5 ya tenía micrometástasis porque había migrado de seno a ganglios. Oh, wow. Okay. Entonces, en muy poco tiempo por mi proceso hormonal. Si ellos no procedían a la mastectomía, pues posiblemente ese cáncer esa metástasis pudiera haber migrado a otros lugares dentro del cuerpo. Luego de eso, de que me operan con 20 semanas y que todo fue exitoso, me llaman para decirme que me tienen que volver a operar. Ok. Porque a pesar de que me habían quitado me habían hecho la mastectomía, el seno completo, seguían quedando márgenes positivos. Es decir, seguían quedando células cancerígenas dentro de mí. Sí. Entonces ahí yo me molesté con Raimundo y todo el mundo. En mi supervivencia, yo decía, pero ¿cómo me vas a volver a operar? Resulta que ya me quitaste todo, me quitaste el seno. Entonces la ginecóloga era la que me centraba. Sí. Porque yo me peleaba con los médicos, porque ¿cómo vuelvo a ir otra vez a operación, no? Entonces, en ese momento, bueno, decidimos ir a una segunda operación, un poco más corta, donde me vuelven a poner anestesia general y en donde vuelven otra vez a abrirme eso. Después de eso empieza un tema ya con la oncóloga. Y mi caso fue muy debatido dentro del hospital. De hecho, hasta en Nueva York habían especialistas que comentaban acerca de mi caso, si debían o no darme quimioterapia estando en gestación. Claro. Debido al proceso hormonal, deciden que deben darme quimio. Así que voy a una tercera operación con anestesia general, en donde me ponen un catéter, porque la quimio que venía era la más fuerte. El primer ciclo, protocolo, era una que le llaman el Diablo Rojo, que es adriamicin, creo, si no me equivoco. Y no podía ir por las venas porque te daña las venas. Entonces tenía que ir solo por catéter. Esa fue la tercera operación. Con anestesia general a la que me someto, de las cuales siempre en las 3 operaciones la bebé estuvo perfecta. Claro. Nada, voy a recibir quimio con 30 semanas de embarazo. Pero antes de eso me preparo. Ya sabía que tenía que cortarme el pelo. Me hice unas fotos de embarazadas bellísimas, aunque ya no tenía un seno. Sí. Una clienta me hizo un ramo espectacular donde cubría mi seno. Sí. Corté mi cabello para que cuando se cayera. Creo que lo más duro que me pegó no fue tanto la mastectomía, sino fue mi caída del cabello. De verme diferente. Sí. Bueno, nada. En todo ese proceso seguía levantándome, comiendo, desayunando y saliendo a trabajar. Y lo que venía en el día, como dicen, ya. Y mis clientas se asombraban porque me veían embarazada, sin un seno, calva y trabajando. Y exacto. Y iba a mis clases de yoga feliz y caminaba. ¡Wow! ¡Qué fortaleza! En eso, todas, o sea, puedo decir que la mayoría de todas las personas que estuvieron siempre pendientes de mí, me llamaron, me cuidaron, o sea, los regalos fueron, pues, ¿qué te puedo decir? Mi casa se llenó de obsequios para mi bebé gracias a todas estas personas muy queridas. Sí. Y bueno, vino también la familia que tenemos en Estados Unidos, fue de gran ayuda. Vinieron a darnos support en las cirugías y en ese tipo de cosas. Pero bueno, fue súper lindo, de verdad. No, siento que a pesar de no tener mi familia acá, estuve acompañada de personas maravillosas. Claro, porque toda tu familia está en Venezuela. Mi familia está en Venezuela, sí. Aquí está la familia de mi esposo, de los cuales también recibimos un apoyo inmenso. Venían las tías a visitarme antes de ir a las cirugías. Vino siempre mi suegra, mi cuñada, estuvieron aquí con nosotros. Pero bueno, nunca es igual. Pero después las personas volvían a sus actividades, porque fue un proceso muy largo. Y las que estaban allí al día a día, pues eran mis clientes que venían. Claro. Ellas fueron, sí. Y bueno, nada, recibo 2 sesiones de quimio, embarazada.
Oye, con quimio pero sin analgésicos, ¿no? Bueno, sí, Imagínate, eso fue otra eso cosa. sí, porque Claro, no pues sé. estaba embarazada, entonces no podía tomar analgésico. Entonces cada vez que me operaba, Oh. de verdad que tomaba lo mínimo necesario. Entonces, Sí. bueno, mi cuerpo pasó por mucho trauma de dolor, que todavía hasta el sol de hoy tengo las secuelas. Claro. Pero bueno, todo sea por el embarazo. Ujú. Y a mí me encantaba estar embarazada. Yo era Sí. la persona más feliz del mundo con mi barriga. O sea, Claro, ese tanto anhelo y todo ese eso que anhelo quería era, ya estaba ahí wow, materializado. sí. Wow. Entonces, bueno, así viene Laila. Ujú. Nada, todo el equipo médico siempre pendiente de mí. Me recuerdo Sí. que me dan 2 crisis nerviosas, sí me dan crisis nerviosas, Ujú. pero estando en el hospital. Mi primera crisis nerviosa fue por no tener pelo. Entonces Ok. entro a un médico y me pregunta cómo estoy. Y entonces, cuando me dijeron que tenía cáncer, pero tenía cabello, yo nunca me sentía enferma. Ujú. Ok. Pero cuando me vi sin cabello, fue mi primer golpe de enfrentar la enfermedad. Es Wow. decir, Sí. realmente, Abigail, tienes cáncer. Ujú. Y Wow. veía a mi sobrino, me reflejaba mucho en mi sobrino y a todos esos Claro. niños que conocí en el hospital, que Uy, eran sí. calvitos. Ujú. Yo no puedo usar peluca, no me acostumbré, a pesar Sí. de que me compré una, que mis amigas me ayudaron a escoger una. Me ponía gorritos, me ponía pañoletas y Claro. así era. Y ya después no me importaba. La segunda crisis que me da es que antes de recibir quimio estoy en la sala de espera haciendo el check-in y una persona en quimioterapia le da un evento. Ujú. Y ver a todo el equipo médico, los paramédicos, actuar, salir, las emergencias, eso me Sí. generó mi segunda crisis, a la cual ya me mandan psicólogo Ujú. para ayudarme en mi proceso, pero era muy cómodo, muy cómico porque yo me veía con la psicóloga Sí. y yo le decía todo lo que hacía y ella me dice, eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces no. Iba y conversábamos, Sí, pero exacto. no me decía más nada. Realmente Ujú. toda mi experiencia previa y todo el Sí. trabajo que había hecho, pues tenemos esas herramientas que uno cree ocultas. Ujú. ¿Sabes? Ese libro que lees que de repente después se te olvidó, ¿sabes? Esa Sí. historia que te contaron, ese podcast que escuchaste, ese curso que Ujú. fuiste, ese taller. Eso después vuelve a ti como superpoderes. Claro. Y creo que eso fue lo que pasó conmigo. Tanto la experiencia de mi sobrino como Ujú. todo el trabajo que he hecho de autoayuda Sí. me ayudó, me dio las herramientas. Y entonces, pues, de mi inconsciente sacó toda esa información y fue lo que me hizo estar Claro. estable. Imagínate, claro, Sí. por supuesto. Yo te voy escuchando y voy recordando justamente esa historia de cercanía que tuve también con el tema de cáncer a través de mi mamá, que ella empezó con un sangrado rectal y mi papá ya había tenido una cirugía de colon y claro, conocí entonces el gastroenterólogo, le dijo, oye, bueno, mira, me está pasando esto. Claro, tienes que pedir autorización al seguro y demás y esperar que llegue la autorización para hacer el proceso. Como conocí al gastroenterólogo, le dijo, oye, mira, doctor, necesito hacer, me está pasando esto, no me voy a esperar a que tener una autorización. Requiero justamente hacerme examen, entonces endoscopio y colonoscopio para ver qué es lo que está pasando. Organizaron rápido, le hizo de manera particular el examen. Entonces, claro, sí tenía una pérdida ahí de capa en el colon ascendente, Ok. como la biopsia y demás. Yo en ese tiempo pues estaba ahí en mi pueblo y iba los fines de semana a Bogotá a estudiar porque estaba haciendo ya el ciclo profesional. Ok. Entonces viajaba los fines de semana. Trabajaba entre semana y fin de semana iba y estudiaba. Y esto te estoy hablando año 2004. Ok. Casualmente entonces iba a misa y estaban ya para entrar a la misa cuando recibo una llamada de mi mamá. Con la mayor tranquilidad del mundo me dice, mira, salió positivo, tengo cáncer. Así, tal cual.
me impactó la naturalidad ¿En qué te lo y pedí? con que lo contó, esa actitud positiva que ella siempre ha tenido, esa fortaleza. Claro, yo en ese momento me derrumbé. Claro. Porque, wow, mi mamá, como tú dices, voy a perder a mi mamá. Ya uno piensa como, "Ah, ¿qué pasa acá? No estaba preparado para eso. Todo, ahí, creo que eran como 30 minutos que duraba la misa o algo así, toda la misa llorando, llorando. Me acuerdo que tenía un saco de lana y empecé a sangrar por la nariz. Wow. Y me secaba así, pero no podía. Empecé a hacer catarsis en ese momento. Y ya, bueno, después obviamente vino el tema de la quimio y todo. Escuchar las historias de las personas cuando está uno en la sala de espera Sí. para hacer las quimios y demás. Teníamos que viajar también desde el pueblo temprano para que le hicieran los exámenes y después las quimios. Y otra cosa que me impactó bastante fue estar en la fila para esperar a hacerlo, que le hicieran el examen de sangre, para al día siguiente entonces ir con la cita de control y ver a un niño que estaba aprendiendo a hacer las planas, las bolitas. Ajá. Ahí, en la fila, con su uniforme pues del kinder, para después ir, o sea, le tomaron el examen y después se iba al jardín infantil. Eso también para mí fue impactante porque, ok, yo escucho de historias de personas que llevan toda una vida en esa lucha y demás, pero verlo también reflejado en un niño fue fuerte. O sea, ahí fue donde la vida me dijo, bueno, mira, tienes que vivir cada momento intensamente, no sabes la lucha que tiene cada uno, esa compasión por la historia que va viviendo cada persona. A veces a mí me pasa que en sí mismo, como en mi vida, y bueno, cada cual está viviendo su propia lucha y todo. Su propio proceso. Sí, estar cerca, ahí me cambió la vida, definitivamente me aperturó a mucho más. Sí, voy a abrir un paréntesis con respecto a mi historia porque justamente lo que tú dices, mi primer enfrentamiento real con el cáncer fue mi sobrino. Sí. Yo en ese momento, 24, 26 años, yo no sabía que a los niños les daba cáncer. No sabía que los niños podían. Entonces, ir a una sala en donde ves tantos niños, en Sí. donde a través de los años y la cirugía ves a morir niños. O sea, Sí. que estuvieron contigo, eso por ejemplo fue muy, muy impactante. Pero lo que me ayudó mucho fue la resiliencia de mi sobrino. ¿En qué sentido? Como mi sobrino nació con cáncer, a él nunca le afectó Claro. no tener pelo, porque siempre se vio calvito. Claro. Sí. A mi sobrino, para él fue natural que le hicieran cualquier cantidad de exámenes y agujas y todo, a pesar de que su cuerpo le dolía, a pesar de que era tortuoso para él. Pero al niño que le daba cáncer ya después de grande, después de tener una conciencia, era más difícil. Le costaba verse sin cabello, se resistía mucho más a los procesos. Y pensar en mi sobrino me ayudó mucho, porque si yo decía, este bebé pudo pasar por eso, Sí. y así con la ayuda médica, con el amor de mi hermana y la familia, los cuidados en casa, una enfermedad de expectativa de 2 años pudo durar hasta 13. Yo puedo con esto y más. Sí. El factor que agravaba todo era el embarazo. Yo te debo confesar que yo me peleé con Dios. Claro. Porque yo decía, ¿por qué me toca justamente en este proceso? Es algo que todavía estoy tratando de conciliar. Porque yo decía, no me podía dar antes. O no me podías esperar que, como decimos nosotros, pariera la muchachita y me daba. Sí, Entonces, me confrontó mucho tener que vivir las dos cosas. Bueno, es una consecuencia de la salud por algo que pasa en tu cuerpo. Hay que pasarlo, hay que pasarlo. Yo no me peleé con el que, ay, ¿por qué a mí? Eso nunca pasó con mi cabeza. Sí. Lo que sí me peleé con Dios fue, ¿por qué a mí estando embarazada? Ok, eso ha sido y todavía estoy en ese proceso de duelo. Porque cuando una mujer está embarazada está en modo de supervivencia. Se le activa más
esa parte, ese instinto maternal Claro. de no me molestes, tengo a mi cría. Ujú. Y yo lo que quería era eso. Entonces por eso me peleaba mucho a veces con los médicos, no en mala situación, sino porque me intervenían como mucho. Yo, coño, no puedes esperar que para yo le decía a la oncóloga, y no podemos, me tienes que poner quimio en la semana 30, no puedes esperar 2 meses, Ujú. en 38 semanas que yo para la bebé para recibir quimio. Y a pesar de estar peleada con eso, yo a la final accedía. Sí. Siempre accedí porque valió más la sensatez de mi esposo, la sensatez Ujú. médica, a pesar de mi instinto Sí. de supervivencia de mamá. Ujú. Y si no hubiese colocado quimio en la semana 30, tampoco sabemos dónde hubiese estado. Claro. Entonces, nada, después de eso llego a, bueno, era lo que te iba a decir, disculpa que me adelanté. Con eso cierro, mi sobrino me dio mucha fuerza. Claro. Yo digo, si él pudo y si todos esos niños que uno cree, verlos en el hospital, yo me atendí en el Miami Cancer Institute del Baptist, entonces también veía a los niños y yo decía, wow, yo estoy muy bien comparado con muchas personas y realmente me sentía excelente. Sí. Y a mí me invadió, yo creo que algo que le llaman ahorita positivismo tóxico. Bueno, pero bueno, fue mi rush. Sí. Porque yo lo que hacía para no pensar era lo siguiente. Ponía en mi carro a todo lo que daba música. Entonces yo escuché todo mi embarazo Silvestre Dangond y Melendi porque me encantaba, era música muy alegre y era lo que yo necesitaba. Y en mi casa también. Yo escuchaba mucha música y eso era lo que me tenía animada. Entonces había que hacerlo. Había que hacerlo. Entonces yo siempre trataba de estar en ahora yo lo entiendo, se llama un estado alterado de conciencia, pero en el buen sentido. Entonces yo estaba tratando de estar siempre eufórica, pero hacia el lado de la alegría. Claro, lo elegías. Entonces, primero para que mi bebé no sintiera esa tristeza, porque todo lo que se siente en el embarazo, pues uno se lo transmite. Entonces traté de, conscientemente, ya lo sabía, de hacer mi embarazo a pesar de las dificultades, lo más feliz y alegre que pude. O sea, traté de mantenerme en esa frecuencia vibratoria. Claro. Entonces, por eso ahorita digo, echando broma, positivismo tóxico, porque yo todo sí, vamos, dale, ok. Sí, todo exacto. Eso. Entonces, bueno, Y funcionó. Y funcionó. Perfecto. Eso sí. El día de mi primera quimio embarazada, viene una amiga de Boca, me trae regalos, me lleva. Y yo decía, porque yo veía lo importante que alguien te acompañara a una quimio. Entonces yo nunca quería ir sola. Entonces yo hice una lista, yo programé, estaba en la lista de las quimios programadas y todas mis amigas y mis clientas se anotaban en una. Entonces, qué bello. Todos los lunes venía una amiga a llevarme a la quimio. Wow. Entonces lo que hacíamos era lo siguiente, que nos poníamos a ver cosas de bebé. Y esto es lo que vas a comprar, y esta va a ser la lista, y todo ese tipo de cosas. Y resulta que cuando ya pasaba la quimio ni me daba cuenta. Y algo que me ayudó mucho, aparte de estar acompañada con estas ángeles que yo les llamo, era que en el hospital hay música. Entonces venían músicos, violinistas, guitarristas, pianistas, a cantarte. Entonces yo me hacía un set de canciones, pero alegres. Claro. A mí no me cantes nada romántico ni caso, no, a mí ponme. Entonces buscaba justamente canciones que me animaran. Y así fue. Pasamos las 2 quimios. Primera con el embarazo. Y bueno, esas quimios después tuvieron complicaciones, por supuesto. Pero el embarazo seguía perfecto. Y yo divina. Porque así me sentía. Sí, claro, exacto. O sea, tu pancita estaba ahí, como dicen, vibracionalmente, energéticamente bien. Todo estuvo bien. Sí. Yo me sentía así. Me sentía la mujer más linda embarazada, a pesar de no tener un seno y no tener un pelo. Entonces tuve 2 complicaciones. La primera fue que se infectó el catéter. Y esa infección pues era peligrosa y podía llegar a la bebé. Entonces eso fue el primer riesgo de que la bebé pudiera salir antes, ¿no?
Cuando me avisan que tengo esa infección, que yo notifico, yo estaba trabajando y me llaman. Como por variar. ¿Qué estaba haciendo? No, yo recibo las llamadas trabajando. Trabajando porque había que dejar a todo el mundo listo Claro. antes de yo irme de reposo. Sí, Así ajá. le decía yo a todo el mundo. Y entonces me llama la doctora, mira, tienes que venirte ya. Y yo, doctora, yo estoy trabajando, yo no puedo dejar a las clientas por la mitad. Yo te prometo que apenas yo salga, la termina, yo voy. Y en efecto, y yo le decía a la persona que generalmente eran amigas que estaban ahí conmigo, mira, como y me baño, porque yo no me voy aquí sin comer, porque uno no sabe lo que va a pasar. Y me iba manejando. La infección no llegó a más, siempre la bebé estuvo bien. Pero el challenge, o sea, lo desafiante para todos mis médicos fue que yo no tenía síntomas. Generalmente cuando se infecta un catéter te da fiebre, tienes muchos síntomas. Yo no tenía ninguno, yo siempre me sentía bien. Okay. Debido a esa infección tuve una segunda recaída, que fue el antibiótico para la bacteria que le dio el catéter, me dio una reacción alérgica. Oh, wow. Que hizo como que si mi cuerpo se hubiese quemado todo. Uf. Se sentía sumamente desagradable, más yo no tenía síntomas. Y viene la enfermera a cuidarme la herida y me ve toda mi cuerpo como quemado. Sí. Y me dice, nena, tú estás en candela. Era una cubana literal. Me dice, nena, tú estás en candela, tú tienes que irte ya al hospital. Y yo tenía otra vez a otra persona en mi silla y yo le decía, bueno, sí, yo me voy. Pero espérate que yo termine. Sí, como tú me dijiste, no puedo dejarle medio pelo planchado. No puedo dejarle medio crespo y medio no. Bueno, entonces se arreglaba todo, me iba y después me iba manejando, ponía mi música a todo volumen y feliz. Así terminó de transcurrir esas quimios, todo el equipo médico atrás, pues haciendo cualquier cantidad de planificación para sostenerme de la mejor manera, hasta que llega el día del parto. Que dicen, bueno, ya, es el momento de que salga Laila. Sí. Entonces, bueno, nos vamos. Me llamaba toda la gente, toda mi familia, de todas partes, me estaban expectantes. Y yo, como estaba aquí aburrida en la casa, típica venezolana, me hice las uñas, me arreglé. Claro. Ya no había clientas, así que bueno. Y me puse a hacer unas caraotas o frijoles negros. Ok. Porque todo el mundo decía, no, si usted va a parir, pues deje cosas congeladas para que siempre haya comida. Sí. Entonces mi amiga, una mejor amiga de España, llama y dice, ¿en serio tú estás haciendo esto? O sea, yo estaría en una crisis de nervios. Tuve la suerte de que una persona que se llama Paola González, que fue la que me dio todas las clases de yoga prenatal, me hiciera el acompañamiento del parto. Porque pues no tenía en ese momento a nadie de mi familia acá. Mi suegra y mi cuñada por razones técnicas no habían podido llegar y estábamos entonces mi esposo y yo. Wow. Y Paola pues estuvo en ese acompañamiento, fue digamos esa mujer que me sostuvo y sostuvo a mi esposo en ese proceso. Tuve 3 días en labor de parto. Wow. Por procesos normales, nada fuera de lo común, sino que no dilataba. Hicieron varios procesos hasta que decidimos ir a cesárea. La bebé siempre estuvo bien, nunca estuvo en ningún riesgo, pero como no dilataba, tratamos de hacerla en la vía natural, pero pues no se pudo. Entonces, pues Laila nació un 2 de julio a las 11 de la noche aproximadamente, perfecta. Ah, qué bella. Pues la doctora, mi ginecóloga, pues la segunda mamá, porque esa mujer parió a esa niña todo lo médicamente que tuvo que hacer. Así que bueno, esa bebé es el agradecimiento de muchas personas que estuvieron detrás sosteniéndonos y esa energía que a veces no vemos, pero se siente, fue lo que nos aupó. Cuando el doctor fue a decirnos al día siguiente que le hacen un chequeo general, que estaba bien, pues yo me pongo a llorar y el doctor dice, señora, pero yo no le estoy diciendo nada malo, la bebé está perfecta, está sana. Es que usted no sabe por todo lo que yo he pasado. Claro, así es. Nosotros pues nos preparamos porque no sabíamos qué podía pasar con Laila, cómo podía venir.
Entonces Claro. nos fuimos al South Miami Hospital, que es el que tiene la mejor sala neonatal Ujú. en Florida. Entonces todo fue como estratégico, pero gracias a Dios ella estuvo Sí. perfecta conmigo en cuarto, me preparé. Yo quise darle leche materna, así que preparamos un plan y el banco de leche materna de Colorado Ujú. me donó leche para ella por aproximadamente un mes, sin Wow. costo alguno. Y después mamás donadoras pues me daban su leche para que yo le diera a Laila. Y Wow. pude alimentar a mi bebé Ujú. por 4 meses con leche materna. Eso fue algo muy lindo. Qué hermoso. Conexiones entre una cosa Sí. u otra. Bueno, después vienen 2 partes muy cómicas. Ujú. Estando en el hospital, tienen que ponerme el otro catéter para seguir recibiendo las quimios que me faltan. Oh, sí, claro. Y entonces, como yo había pasado tanto dolor, deciden operarme después de la cesárea. Voy a una segunda operación para el otro catéter. Y Sí. el enfermero, que es colombiano, por cierto, yo le digo, por favor, ponme el mejor cóctel que tengas porque no quiero sentir nada. Y bueno, Sí. estuvo bien, llegué a mi casa. Como no tenía esas mujeres a mi lado en ese momento, Ujú. esas mujeres cercanas, venía una amiga todos los días a atenderme. Entonces, Oh, wow. al primer día vi que llegué del hospital, vino una amiga a Ujú. deshacer las maletas, ayudarme con la ropa, cuidar a la bebé. Al segundo día de la cesárea vino otra amiga, al tercero vino la otra que me Wow. llevó a la pediatra. Y así hasta Ujú. que esa primera semana ya después me pude defender sola. Todos los días venía alguien por un Sí. ratico. Vino mi mejor amiga también de Colombia a enseñarme a bañarla. Y bueno, siempre tuve como esa contención de mujeres por Ujú. una u otra parte dándome apoyo. Eso Sí. pues lo agradezco, es lo que he sembrado Ujú. y es un reflejo de amor de esas personas en ese momento. Yo no pude tener baby shower, entonces pasó algo muy lindo. Mi grupo más cercano de amigas preparamos uno que se llama Mother Blessing, que más que un baby shower es como una ceremonia donde se honra a la madre. Entonces Ok. fue muy lindo porque 2 amigas muy especiales pues presidieron, Paola González y Gabriela Hidrogo presidieron eso. Ujú. Y fue un momento muy mágico donde todas esas mujeres, éramos 9 mujeres, me dieron esa contención. Sí. Y luego pasó, después que ya habían venido Laila y que ya tenía unos meses, un grupo de clientas que se llama Paula Toro, Ujú. y Jessica Núñez, Aniet Lozada y otras más, que bueno, sería una larga lista, Sí. pero eran aproximadamente esas 12 clientas que se habían convertido en amigas. Me prepararon ese baby shower que no tuve. Oh, wow, Con qué bello. recuerditos, con flores, me llevaron a un Sí. restaurante. Fue muy lindo también. Que pongan acá abajo en los comentarios, mira, yo fui. Sí, Sí. eso fue muy lindo y Qué siempre voy a hermoso. estar agradecida de todas esas amigas, Carolina, Sí. Katy, wow, un montón de personas, la mamá de Paula, o sea, es que la cantidad de mujeres que tengo el agradecimiento, pues, Ajá, sí. cuando haga mi libro, pues, a todas, pero muy bonito. Nada, llega Laila a la casa y a los 15 días dice la oncóloga, vamos con quimio, Ujú. con todo. Claro, ya. Y como decimos en Venezuela, vamos a darte hasta con el todo. Sí. Y bueno, me Uf. sentía bien Ujú. y a mí me encanta la cerveza. Entonces el día antes de la quimio yo decía, ay no, hay que beber porque yo no sé hasta cuándo no me voy a poder tomar otra cerveza. Ajá, sí. Entonces mi vida era así, yo estaba tan alegre, la bebé Ujú. estaba tan bien, ya habíamos pasado lo peor que ya ahorita, a pesar de que venían mis quimios, veníamos de bajadita. Sí. Entonces eso que le dan las mujeres, ese posparto, Ujú. pues a mí no me dio. Ya. Y tenía todo el cóctel para tenerlo. Claro. Pero yo estaba tan feliz con mi hija, tan feliz con el apoyo. Yo decía, no, tengo un bebé pequeño, hay que levantarse, hay que arreglarse, Sí. hay que ir a los médicos, hay que poner una lavadora, hay que hacer todo eso. Entonces, Claro, así es. yo estaba tan contenta que a mí, por ejemplo, por el posparto no me dio. Y viene por esas 12 sesiones faltantes Ah, ok. que se hacían todos los lunes, pues yo tuve que dejar a mi bebé muy chiquita. Claro, dedicarte ahora a ese proceso. Entonces,
ahí venía ese periodo en que estas amigas, todo el mundo se anotó en una lista. Entonces, una me llevaba, creo que ya lo dije anteriormente, y otra se quedaba con ella. Y ella se quedaba con Y ella. después tuve una de mis clientes que se hizo mi amiga, se llama Josie. Josie después, el resto de las quimios venía y cada vez que yo le necesitaba, Josie y Daxi, pues venían a cuidarme a la bebé. Y ya después se hizo un proceso ya con otras personas que vinieron a apoyarme hasta que terminé la quimio. Sí. Y con este traje que ustedes ven acá, verde. Muy significativo. Muy significativo, aparte de que lo compré a una clienta que se llama Style Boutique, valga la cuña, Sí. que también me acompañó a mi quimio. Con este verde esperanza y con esta primera entrevista que también lo uso y lo honro, toqué la campana un octubre del 2023. Wow, maravilloso. Sí, y después de eso todavía seguía en procesos. Claro. Seguían procesos con operaciones, seguían procesos ginecológicamente hablando, Claro. hormonas, quimio. Todo eso, yo creo que yo lo que hice fue enamorarme con todo esto, a pesar de que yo he mencionado todo, aquí la otra pata de esto es mi esposo. Exacto. Mi esposo para mí fue lo máximo, llevó una de las peores partes emocionalmente, ¿verdad? ¿No? Porque yo andaba siempre feliz y él se preocupaba, creo que por mí y por él y por todo. Entonces, Sí. mi esposo le tocó maternar. Mi esposo, yo estaba dopada con medicamentos y mi esposo con la bebé recién nacida se paraba 3 o 4 veces en la noche a darle de comer porque yo no era capaz de sostenerlo. Claro, sí, pero no. Entonces mi esposo también se quedaba con ella si íbamos al médico. O sea, él ha sido y es una parte fundamental en mi vida. Sin él no sé qué hubiese pasado. Me sentí muy segura como mujer y eso quiero recalcarlo porque a los ojos de mi esposo sigo siendo la mujer más bella. A pesar de que no tuviera cabello, a pesar de que estaba embarazada, a pesar de que no tenía un seno. Siempre me hizo sentir bella, especial. Se levantaba todos los días, se levanta todos los días a hacerme un desayuno, a hacerme un café, a atenderme, a quererme, a ayudarme, a darlo todo. Yo te puedo decir que yo he podido disfrutar mucho mi vida como mamá, como pareja en esta nueva etapa, porque siento que los dos estamos dando todo. Sí. Nunca, más bien me siento una mamá demasiado privilegiada porque puedo salir a rumbear, echar broma. Claro, como estuve 2 años sin poder hacer muchas cosas, pues ahorita me desaté. Digamos que estoy quemando toda esa etapa. Cuanto conciertos, fiestas, siempre estoy. Pero él es mi roca. Él es mi roca y de verdad que a pesar de que ha pasado por un proceso y él lleva el suyo y emocionalmente lo respeto y todo lo que hemos pasado le ha dejado una secuela muy significativa. Tenemos el día de hoy una familia hermosa, a nuestra hija Laila. Y bueno, somos muy felices. Lo mejor es que donde lo vean, si lo ven por un milagro, si lo ven desde el positivismo, si lo ven desde lo que sea, mucha gente se involucró, mucha gente rezó por nosotros, mucha gente estuvo allí para apoyarnos. Entonces, esto no es solamente un logro de 2, sino de todo una cantidad de personas y de esas herramientas que yo tenía que gracias a Dios pude hacer útil. Sí te puedo decir que hay secuelas. Claro. Sí, hay secuelas psicológicas, y hay duelos que no he procesado, o sea, hay muchas cosas que todavía me toca trabajar. Sí. Siento que todavía no tengo la capacidad de enfrentarme con eso, en algún punto lo haré. Ahorita prefiero seguir en este estado, en ese switch apagado y en el estado alegre, en modo on. Decido estar en este modo porque mi bebé requiere de mí esa energía. Claro que sí. Y realmente la paso bien. Sí es como, te soy honesta, como evadir un poco, no pasar como por el sufrimiento, pero todo a su tiempo.
Claro que sí. Tú eliges eso, conectar con eso en este momento. Yo en ese momento decido conectar con eso, con la alegría, Sí. con la felicidad, sí, con no enfrentarme con lo que viene. Sé que está allí latente Ujú. y bueno, llegar al punto de que lo voy a tratar. Claro. Pero esa es mi historia. Siento que muy bonita, muy loca, muy chistosa. Sí, inspiradora. Inspiradora, Así es. sí. Absolutamente, un ejemplo maravilloso. ¿Y qué viene ahora para ti? ¿Cuáles son esos proyectos? Bueno, Ese proceso. Wow. Tuve la suerte de hacer un curso con un equipo de profesionales donde seguía como buscando ese propósito. Y entonces, bueno, ya siento que ya la peluquería y el estilismo ya me enseñó y ya me trajo hasta donde me tenía que traer. Ok. Entonces, siento que ya lo que viene ahorita es abrirme desde el punto de vista de que mi historia pueda ayudar a otras personas. Sí. Siento que tengo una capacidad para conectar, para comunicar y me gustaría pues dedicarme. Todavía no he encontrado el qué ni el cómo ni sé lo que vamos a hacer, pero por ahí están los tiros. Okay. Agradezco mucho a mis 2 profesiones antiguas porque me han sostenido, me han dado todo la estabilidad que he tenido hasta hoy. Las honro por eso y doy las gracias también por todo lo que me han traído como persona. Pero ya siento que tengo que emigrar a algo más humano, a algo más con trabajo con personas, desde el punto de vista de herramientas, no, desde el punto de vista maybe psicológico, maybe del coaching, algo donde yo pueda empoderar a esas personas y ayudarlas también a salir de procesos, pues. Entonces, quiero más o menos enfocarme por ahí. Maravilloso. No sé si lo vaya a hacer, pero esa es la idea. Hacer algo, yo en el curso lo definí como integración humana. Me sigo formando, sigo leyendo, sigo haciendo cosas porque pues, esto simplemente fue un paréntesis en nuestra vida. Y también quiero que mi hija vea que su mamá sale adelante. Claro. Ser una inspiración para ella. Ser una referencia, no solamente para ella, para muchas mamás. Sí. Yo a veces pienso que 2 cosas. No es a veces como ese Jorge Lozano, un presentador mexicano, no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Así es. Yo decidí no relacionar la palabra cáncer con muerte. Y eso me ha ayudado mucho. Y lo otro que me ha ayudado es, bueno, esta es mi situación, ¿qué herramientas tengo? No hago nada desde el victimismo ni del drama. De hecho, fueron 2 cosas que traté de que no me caracterizaran en mi proceso. Nunca quise ni, ay, ¿por qué a mí? O pobre yo, que, ay, esto que nos ha pasado, qué tragedia nosotros en este país, ¿sabes? Más bien siempre quise desde la forma positiva. Entonces, escuché algo muy lindo que me gustó por ahí. No desde la falta, sino desde la ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Estaba en un país donde puedo acceder a los recursos de salud, tenía buen equipo médico, tenía a mi esposo conmigo, tenía tantos beneficios que yo dije, bueno, lo que usted tiene que hacer es pararse e ir al médico tantas veces diga y va a estar bien. Y eso fue lo que hice. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y eso es lo que le invito a la persona. ¿Qué puedes hacer tú hoy por ti? Te puedes levantar de esa cama, arreglar un closet, arreglar una agenda, leer un libro, pasear un perro, no importa. La mínima acción que hagas que te genere bienestar o que te permita ese movimiento, un cambio, ya es ganancia. Entonces, a pesar de las circunstancias que para cada persona las vive diferente. Claro que sí. Y lo otro que aprendí con mi situación fue a no compararme. Es decir, a veces decimos, wow, a esta persona sí le han pasado cosas, o qué fuerte,
Dios mío, pero ¿cómo haces? Y yo, ya va, esto fue lo que me pasó a mí, pero no, eso no significa así. Para ti lo más difícil ha sido que te muerda un perro. Eso no tiene desmérito, Claro. tú no tienes culpa de eso. Entonces, Sí, no caer en la comparación de que a ti sí te han pasado cosas, a mí no me han pasado cosas. Todo el mundo tiene su proceso en lo que sea. así es. Entonces, aprendí a ser empática, Ujú. a no compararme con nadie, a no ver que uno está en mejor o peor situación que ninguna persona, a aprender de que de todo se sale, que estos son simplemente estaciones, nada es como permanente, a pesar de que sintamos que no. Aprendí a hacer uso de todas esas herramientas y llevarlo hacia Claro. mi hija, Ujú. tengo una bebé, hay que vestirla, hay que salir al parque, tiene que tomar Sí. sol, o sea, ¿qué puedo hacer? Así Entonces, es. me ubico en eso, me ubico mucho en el hacer, Ujú. en qué puedo hacer por mí hoy, qué puedo mejorar. Y eso me hace feliz, a pesar de ser lo que le llaman una mamá mayor, porque tengo 44 años con una hija de 2, trato de verme joven, de estar arreglada, de usar colores, Claro. de sentirme bien yo también, Sí. porque si no estamos bien como nosotros, Ujú. ¿cómo vamos a estar bien con nuestros bebés o con nuestros hijos? Claro. Entonces, bueno, quiero que mi hija se lleve eso. Mi hija no solo mi hija, todas las personas que puedan estar viendo esta Claro que entrevista sí. y a las cuales yo pueda ayudar con esta información, que es de todo se sale. Y ese positivismo y esas ganas de salir hacia adelante, como decirnos nosotros, Ujú. echarle pichón, Chale pichón, sí. ayuda mucho. Gracias por esas maravillosas palabras, por esa historia tan maravillosa que nos ha compartido, tan inspiradora, tan motivacional, tan humana y tan real también, porque nos has ido compartiendo sin filtro, sin nada del proceso, como lo has vivido, como lo has elegido y sabes que es perfecto para ti. Gracias por aperturarnos también a todos, acá el espacio de tu casa. Ha Justamente sido un estamos placer. aquí donde juega Laila. ¿Dónde juega Laila? Ahí están, sí. Y gracias por todo ello. ¿Algunas últimas palabras que quiera compartirles a las personas? Bueno, no, quiero darle las gracias a Oscar por la oportunidad, Con gusto. por hacerlo tan ligera y Sí. tan sabrosa esta conversación. Espero que les llegue. Así Espero será. que sigas transformando con estas historias, no solamente Ujú. con las mías. Seas una referencia de que todo el mundo vea estas historias y digan, si todas estas personas que entrevista a Oscar pueden, yo también puedo. Claro que sí. Entonces, bueno, la idea es uno agarrarse de algo, ¿no? Ujú. Para eso están, como dicen por ahí, esos mentores, esas personas que nos apoyan, esas referencias. Sí. Entonces, por ahí va a ser felices, porque como dicen por ahí, la vida es un ratito. Nada, todo nos puede llegar de un momento a otro y hay que salir adelante con eso. Y bueno, enamorarse del proceso, cual sea que la persona esté viviendo, abrazarlo, quererlo. Ujú. Y eso, a pesar de que yo me tengo que sentar con mi cáncer por ahí y preguntarle muchas cosas y Claro. pienso que buscar la manera de atravesarlo de la mejor forma para Ujú. uno ser como compasivo con uno mismo. Sí, bueno, la actitud, definitivamente la actitud es algo muy importante. Completa y absolutamente. Así es. ¿Te eleva o Sí. te paraliza? Y también aperturarte a poder recibir toda esa ayuda. También saber que ese proceso no lo viviste sola, sino te ha acompañado tu pareja, tu familia, tus amistades. Entonces también sentirte merecedora de todo ese amor de las personas, como tú misma lo dijiste, todo eso que has sembrado, en ese momento pudiste cosecharlo y te ayuda en ese Sí, proceso. yo siento que nunca me había sentido tan amada Ujú. y tan querida como en ese proceso. De verdad que de múltiples personas, sería un sinfín de nombres comentarlos todos en cámara, pero ese sinfín de personas que estuvieron con nosotros de una u otra manera, las familias de esas personas que sabían,
Esas Claro. personas comentaban el caso también y todo el mundo como que se asombraba. Y Sí. todo el mundo me dice, mi enfermera en ese momento, cuando ve mis historias, me dice, cuando recuerdo que tengo un problema, Ujú. me recuerdo de cómo tú estabas. Y eso Wow. me hace cambiar el switch y me hace decir, no, problema tenía ella en ese momento, esto no es nada. Imagínate. Ella siempre me Wow. escribe eso, sí, Sí. me dice, cuando yo creo que tengo un problema, me acuerdo de ti. Ujú. Y eso hace cambiar el switch de mi percepción y ya después no tengo ningún problema. Entonces, espero que esta historia les haga cambiar ese switch en el buen sentido. Ya lo Y escucharon. bueno, gracias Oscar por esta primera oportunidad, por ser tú, me siento muy honrado. Y bueno, Y que yo vengan igualmente. muchas más. Gracias, Felicidades gracias. por tu proyecto. Amén. Sí, gracias a ti por la confianza, por permitirme comunicar esta historia, poder llevar todo este mensaje de sanación, de empoderamiento, de resiliencia a muchas personas que lo necesitan. Creo que eso hace parte, además de todo el proceso que puedo hacer con las personas en el acompañamiento a través de los números, también está el poder comunicar y poder expandir toda esa conciencia y ver no solamente el proceso, por ejemplo, que vive una persona, sino cómo conectaste con esa resiliencia, con esa actitud positiva que te permitió superar ese bache y poder decir, bueno, mira, si yo puedo, tú también lo puedes hacer. Sí, Ujú. tenemos una cantidad de dones y herramientas que a veces no creemos que las tenemos, Sí, pero están allí. Lo importante es, bueno, es ir cuesta, y de repente Claro. es un poquito raro decirlo, es ir hacia ese interior y Ujú. decir, bueno, ¿qué herramienta tengo yo hoy en esta situación? O sea, pensar un poquito que Sí. me pueda ayudar. Y sé que hay alguna historia, algún libro, algo que hayas escuchado. Siempre todos tenemos un sinfín de experiencias y después cuando miramos atrás y decimos, wow, ya yo he pasado por cosas difíciles, ¿cómo no voy a poder Claro. resolver esto? Entonces Sí. sí, todos tenemos nuestras herramientas en el interior, hay que Llega el momento para hacer echar mano uso de de ellas. ellas. Así Sí, es. eso fue lo que pasó en mi caso, hice Claro. uso de ellas. Maravilloso. Gracias, Abigail, por abrirnos a todos el espacio de tu casa, de tu corazón, Gracias. de tu historia. Bendecido y honrado justamente por poder estar acá. Gracias, 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 la verdad que sí. Gracias a todas las personas que nos han visto en el día de hoy. Compartan esta historia con todos los demás que sepan que les va a apoyar. Apoyen este canal, el proceso y todo, porque así en comunidad pues seguimos creciendo. Nos vemos en un próximo episodio de este podcast Engallada, conversaciones que transforman. Mi nombre es Oscar Antonio y recuerda cada día decretar, mi corazón transforma el mundo. Mi esposo dice que bueno, que tenga que, porque él dice dos cosas, ¿no? Sí. Uno, que yo le pongo color al cuento. Haz esto después, ¿no?